ver, Gustavo, está Olga aquí con nosotros que ha vivido en primera persona y en carne propia esta explotación. Olga, ¿cuánto tiempo estuviste sufriendo este trabajo esclavo? Yo trabajé un año, incluso era un familiar mío. Primero yo empecé de ser cocinera, que no sabía yo trabajar en costura. Tenía que cocinar, después tenía que ayudar en el taller y todo lo que se tiene que hacer tenía que hacer en la casa. Y en ese momento me ofrecieron un sueldo muy poco, en su momento me pagaban a mí por mes 200 pesos por no saber. Y la verdad es muy triste trabajar en un trabajo esclavo, ¿no? Lo único que ves ahí al medio, estás llena de prendas, no tenés un lugar, por ejemplo, para salir a desayunar o a comer. Uno tiene que estar sentado en su máquina desayunando y almorzando, apenas puedes ir al baño. ¿Cuántas horas? Y yo en su momento estaba trabajando de 7 a 10 de la noche. ¿De 7 de la mañana? Sí. ¿A 10 de la noche? Sí. Y es muy duro trabajar en ahí. ¿Corrido? ¿De corrido? Sí, de corrido. ¿Y después dónde dormías? Y después la mayoría siempre te dan, si hay un lugarcito en el taller, podés dormir en el taller mismo, que te dan un colchón. O si vos podés alquilarte en otro lado, mejor todavía. El problema más que todo en un taller que uno se trabaja, que trae mucha gente de otros países, son con la promesa de trabajo digno, ¿no? Te ofrecen dólares, te ofrecen casa y comida, y una vez que uno llega acá al lugar, pensando que son tus vecinos o familiares cercanos, la verdad no hay mucha confianza. Una vez que uno llega acá a trabajar... Es decir, a vos te vendían, a vos te vendieron una idea de que ibas a venir con un buen trabajo y resulta que cuando llegaste era esto, 15, 16 horas por día explotada. Claro, y encima siempre te pagan por prenda, de hecho que no sé... ¿Y cuánto te pagaban por prenda? Y por prenda en su momento, como yo era ayudante, no me pagaban a mí por prenda, sino me pagaban por mes. Por prenda en su momento estaban pagando de una remera entre 25 centavos y 15 centavos, ¿no? Incluso era el taller donde yo trabajaba, iba a la salada a vender y después encontró un cliente directo que entregaba a uno de los locales en 11. Así que el trabajo se consigue en muchos lugares, lo consiguen. ¿Y dónde estaba ubicado el lugar este donde vos estabas trabajando? Estaba sobre Avenida de Trabajo, por donde yo ahora estoy cerca, en Eva Perón. ¿Y cuántas personas trabajaban en las mismas condiciones que vos? Era un familiar, o sea, un taller familiar, se trabajaba entre 8 o 9 personas, que no había mucho lugar. ¿Y eran que familiar tuyo eran? Sí, eran familiar mío y muy cercano. ¿Y qué cercanía tenían? La verdad que no era un primo mío. No tenían vergüenza explotarte a vos también, ¿no? La verdad que bastante bochornoso, ¿no? Y no, por eso yo hoy... ¿Y ellos ganan plata? Y ganan plata, porque primero si uno si tiene taller para no ganar no tendrían, vos vas a ver, todo el mundo se puede dar cuenta que uno dice no me paga el fabricante, pero vos vas a ver pasado un año, 2 años, un taller que se abrió, ya tienen los combiceros y ya están fabricando una parte a la salada, una fábrica están entregando en Avellaneda. Olga, ¿y qué mecanismo usan para juntar gente? ¿Los traen, se vienen engañados de los países de origen? ¿Reclutan acá entre la colectividad? ¿Cómo es? Una parte viene desde Bolivia con trabajos en dólares. Hoy por hoy están ofreciendo que le van a pagar, por ejemplo, unos 500, 600 dólares por mes. Y acá también que tiene que ver mucho con los radios truchos, que también todos los días están hablando por el radio que se necesita un overloquista, un rectista, con hijo, sin hijo, con cama o sin cama. Por ejemplo, todos ellos son responsables de todo lo que pasa eso, pero no quieren hacerse cargo nadie, ¿no? ¿Y cuántas personas, por ejemplo, eran en el lugar donde trabajabas? Como 9 personas. ¿Cuántas? 9. ¿9 personas en qué? Había una pieza 4x4 que estaba ahí el taller. ¿Y 9 personas trabajaban ahí? Sí, uno no se podía mover a ningún lado porque apenas están acomodados las máquinas y apenas te puedes mover donde están las prendas juntadas ahí. ¿Y hay chicos también trabajando? Digo, independientemente de los hijos que a veces están, que fue lo que originó la tragedia en este caso. Y la mayoría de los hijos, si tenés hijos, te dan así un subsuelo, la segunda planta,
Muchas veces están divididos con durlock o con telas que tienes que compartir ahí esos lugares, y los niños están ahí justamente. Muchas veces justamente a los niños están encerrados por ahí si alguna vez les dan una pieza a una familia que tenga hijos, pero el niño tampoco se puede acercar al taller para no molestar a los padres, siempre le asustan de cualquier manera, ¿no? ¿Y cuánto, la verdad que es hasta abrumador, ¿no?, lo que estás comentando, sí, sí, sí. Pero digo, ¿y cómo lograste salir de esa situación? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año me dijiste que estuviste en esa situación? Sí. Yo logré salir... ¿Y vos tenías vida propia? Digo, ¿vos te podías ir o estabas sábado y domingo también estabas ahí? No, solo podía tener día libre son los domingos. ¿Únicamente los domingos? Sí. ¿Y los domingos a dónde te ibas vos? Y los domingos, el único lugar que nos podíamos salir era al parque, que estábamos cerca del Parque Avellaneda. ¿Porque ellos te vigilaban? ¿Ellos, digamos, te decían, vaya, vuelva, te daban algún horario? Y te dan horarios en su mayoría, no puedes hablar con otra gente, no puedes hablar con tus compañeros mismos trabajando en el mismo lugar. Cada uno por ahí, incluso con la diferencia de 10 o 20 centavos por prenda que están cobrando, y uno no se avisa ni uno con el otro, ¿no? Es todo como en secreto con el dueño del taller. Mucho se habla también de la retención de documentos, que es una manera de extorsionar a la gente para que no pueda moverse. ¿Esto ocurre? ¿Le retienen a veces el pasaporte, el documento, la cédula? Eso es cierto, la documentación les conviene detenerlos porque si sale a la calle o trata de escaparse sin documento no puede irse a ningún lado, no solo de los trabajadores sino también de los niños. Claro. Olga, ¿y llegaron a tener violencia física? ¿Los castigaban? Digo, si dejaban de incumplir alguna de estas normas que le imponían. Además de ser ya violencia en la forma de trabajar en que están, ¿no? En su mayoría, por ejemplo, al principio ni siquiera lo pagan el acordado, el precio, cuánto que le van a pagar por mes. Siempre es el famoso vale, que es el adelanto que le dan, que se da o 50 pesos, 100 pesos semanales, que todo el tiempo el dueño del taller en muchos lugares, pero no será en todos, tienen un cuaderno de anote que siempre tienen que llevar cuántas prendas se hicieron por mes. Hay muchas veces 1 año, 2 años tienen el contrato de palabra y después ellos suman que se lo tienen que pagar para poder volver de donde vinieron. Muchas veces queda un trabajador debiendo al dueño del taller porque empieza a cobrar desde que le trajo desde Bolivia, el viaje, la comida, el colchón que usó, el agua que usó. ¿Todo eso te lo cobran? Todo eso se lo cobran. Y que no te queda nada, evidentemente. Y muchas veces uno queda debiendo, ¿no? Es tremendo. Ahora, Olga, el tema también, ayer lo comentábamos, que a raíz de esto ha crecido mucho una enfermedad como la tuberculosis, ¿no? ¿Vos tenés conocimiento, compañeros, has tenido conocimiento de enfermedad, de las condiciones de salud en que estaban ahí? Tuve muchos conocimientos, muchas veces cuando salieron de los talleres clandestinos salieron con anemia crónica, salieron con enfermedad de pulmonía. De hecho, tuvimos un caso, por ejemplo, un chico joven murió de tuberculosis por mala alimentación. La alimentación, por ejemplo, en ¿Y qué les dan de comer? Eso. La alimentación, por ejemplo, en la mayoría de los talleres te dan un té, un mate cocido con un pan o con unos 2 o 3 galletas. Y al mediodía la comida es pésimo, le pueden dar una sopa, un guiso de fideo, un guiso de verdura. Y eso es la comida y eso no es alimento para los trabajadores, nunca le dan ni siquiera un vaso de leche. Y ni a los niños ni a ellos. Y muchas veces también tuve conocimiento que solo le dan comida, por ejemplo, a los que trabajan, a las personas adultas y a los niños no. Y tuvimos también casos que llegaron a tener hasta los bebés en los mismos lugares del taller. Tuvimos también conocimiento que lo violaron los propios patrones cuando traen menores de edades a las chicas. Y hoy por hoy, como por ejemplo pasó con los 2 niños que mueren, y nadie se quiere hacer cargo. ¿Los conocías vos? No, no les conocía, pero de hecho tenía que pasar. Los talleres están por todo lado. Nosotros lo que nos decimos que, por ejemplo, no es que nosotros decimos de la colectividad siempre trabajan en la costura, sino la mayoría cuando pasan estos casos, la mayoría se encuentra de mi colectividad boliviana trabajando en esas condiciones.
y nadie se hace cargo, no hay ninguna inspección, no hay ningún control a dónde están, qué pasa con esa gente, ¿no? Todo el mundo, todos los vecinos ven si hay un taller donde uno vive, pero a nadie no le interesa. Todos te dicen hay un taller, pero nadie se pregunta en qué condiciones ese trabajador está trabajando. Por ejemplo, para los marcas, muchas veces nosotros decimos el trabajo de marca que pagan ellos la marca, pero el trabajador verdadero gana centavos, no gana nada. Y para lo peor nosotros decimos lo que usan los de marca, los que pagan el precio, pagan trabajo esclavo con sangre. No saben si una mujer embarazada trabajó esa prenda, no saben si un niño participó en limpiar las prendas. Nadie se pregunta, ni tanto ni en las escuelas, ni tanto el Ministerio de Trabajo se pregunta por qué tan barato las ropas tanto en Avellaneda. La competencia, por ejemplo, la sopa en Avellaneda es el mismo precio de la salada, no tiene mucha diferencia. Y toda esa gente está trabajando. Nosotros, como yo, de la colectividad boliviana, me gustaría que se hagan cargo y que se hagan las inspecciones o que se haga algo, que no pase más otras muertes de tantos niños, ¿no? Olga, otra vez. ¿Y cómo pudiste salir vos? ¿En qué momento? Porque yo la verdad que te agradezco tu testimonio, que es muy valiente, porque supongo que, no sé si en algún momento te han amenazado, pero es muy valiente lo que vos estás contando, pero también lo que estoy notando, vos estás ahí sentada, mirás casi al suelo, tenés como todavía disculpá, ¿no? Pero tenés como una cuestión de sumisión, ¿no? Digo, es como que estás entregada. Y la verdad más que tengo mucha tristeza, tanto de mi colectividad sigue trabajando en esa situación y tantos que también lo ven y no hacen nada. Y yo por ahí por suerte pude salir, yo salí en el 2003, dejé de trabajar así en un taller, yo ahora trabajo en una cooperativa, que sí se puede trabajar en una cooperativa sin patrón, pero me gustaría que se sume más. ¿Cómo saliste? ¿Cómo te decidiste? ¿Cómo llegó el momento de tomar una decisión? Cuando se dolarizó en ese año, quedó con muy poco trabajo el lugar donde yo estaba trabajando. Y yo había quedado embarazada de mi tercera hija y no tenía dónde ir, ni ¿te trabajo. Sí quedé en la calle y tenía que buscar dar de comer a mis 3 hijos, no, a mis 2 hijos en su momento. Y yo estaba embarazada, caminaba por las iglesias, busqué comedores y de esa manera yo llegué a la Alameda, que me enteré que se había abierto un comedor comunitario. Yo llegué al lugar es decir, que por un comedor. No te fuiste por propia voluntad, encima de que estuviste en esas circunstancias te echaron, te dejaron sin trabajo, te dejaron en la calle, por supuesto no te habrán pagado nada. Y no me pagaron nada, quedé así y la verdad en ese lugar empecé a encontrarme con muchas compañeras de mi colectividad, tanto de otras colectividades, y entonces empezamos a hablar si no podíamos armar una cooperativa, un trabajo genuino justamente para nosotros, para poder atender a nuestros hijos, para poder ir a las reuniones de las escuelas, y lo logramos. ¿Y están haciendo? Sí, lo estamos haciendo y por eso me gustaría que se sumen, sí se puede también. Hay otras cooperativas, por ejemplo, hace un año atrás que recuperamos, que también son todos de mi colectividad y ahora están trabajando en forma cooperativa. Logramos con nuestra lucha sobre el trabajo esclavo, que también algunas marcas que por lo menos por 2 años se han comprometido de seguir dándoles trabajo, ¿no? Sí. Bueno, y los empresarios, perdón, los empresarios... Tómate un sorbito de agua y mientras nosotros, porque así estás angustiada, así... Ahora, Antequera, están diciendo que también había para la salada la venta. Lo que ha pasado de ella es una locura, yo estoy de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo en el trabajo esclavo, el mal funcionamiento, por eso hay que implementar, lo hablado con Vera la otra vuelta también, hay que implementar la ley, están las leyes, como nos costó a nosotros y hemos trabajado. Dicen, les venden a la salada, digo, también ahí alguien compra. Son puntos de venta. También ahí hay algún tipo de convivencia, estamos siempre en el mismo. Son puntos de venta, nosotros estamos peleando porque también el tema que se regularice también los talleres. Venimos con ese trabajando, fíjate cuántos años sacamos la ley de feria en el 2012, trabajando con diputados del oficialismo, de la oposición, y se salió adelante, y firmaron todos. Entonces tenemos que pelear la ley que queríamos hacer, un gran complejo industrial en Loma de Zamora. Hace 5 años vengo peleando para habilitar los talleres, que son la residencial, que no corresponde la zonificación.
que le ha pasado a Vera. Vera cuando empezó tuvo serios problemas. Ahora, hasta le han pegado las mismas organizaciones bolivianas, le han pegado porque ha pasado. Insaurralde, que es nacional y popular. Y bueno, pero Macri también. Galindo ya pasó las pasos, ocupémonos de esto, no hay ningún bueno, la pero cara. digo, pero Insaurralde no les ha dado respuesta ahí, porque digo, el foco, acá ellos están haciendo mucho trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Estoy de acuerdo, lo he visto, que le ha pasado a él, que tuvo problemas hasta con la propia colectividad cuando él quiso ordenar los primeros tiempos, hasta le han pegado a Vera. Yo lo he visto y yo digo, ¿cómo no entendía la forma de actuar? ¿Por qué cuesta tanto terminar con estas mafias? No se quiere regularizar. Porque también ahí los empresarios también son culpables. Yo decía recién cuando abrí, no escuché ninguna declaración de la UIA sobre trabajo esclavo, no escuché a los industriales preocupados, a los empresarios. Están preocupados por China, pero no se preocupan del trabajo esclavo acá. Como además de denunciante soy legislador, tengo la obligación, y para eso fui votado, de ofrecer propuestas concretas. Bien, a ver, propuestas que tienen que ver con la experiencia de una larga lucha, donde hay cosas para rescatar. En primer lugar, a ver, es mentira que para vender barato haya que esclavizar o precarizar a la gente. Con el INTI hicimos un trabajo en el año 2007, 2008, en el que demostramos que una prenda que vale 100, lo que se invierte efectivamente en la confección es 5. Lo que se invierte en corte de insumos es 15. Es decir, que el costo de producción es 20. Si hay un intermediario, que habitualmente las marcas utilizan intermediario como una especie de espantapájaro para engañar a las inspecciones, que aparece como si fuera el proveedor, pero en realidad es un intermediario con los talleres clandestinos, es un 20 más, con lo cual ahí tenés un 40. Entre el intermediario y la marca tenés un 22 de impuesto, ¿sí? Ahí tenés un 62. Y tenés un 10 de franquicia, ahí tenés un 72. El margen de ganancia que se está llevando la marca es un 28%, es una locura. Porque en cualquier rama de la economía, el margen de rentabilidad oscila entre el 6 y el 7%. Y si no tiene intermediario, no es un 28, es un 28 más un 20, es un 48. Eso es lo que explica por qué las marcas ofrecen abundantemente pautas publicitarias en canales, auspician festivales, eventos deportivos, precisamente porque el lucro es enorme. Y por eso en el caso de la salada... Por eso pueden ofrecer descuentos del 30%, 35%, obviamente, 40%. Por eso en el caso de la salada, el estudio que habíamos hecho con el INTI demostraba que se regularizaban los 32.000 talleres clandestinos, como el que describió Olga, que tienen, ¿sí? Aún así venderían un 43% más barato. ¿Quieren hacerlo? ¿Hay voluntad política? No. Pero evidentemente porque están currando. Pero, Gustavo, pero en la salada hay talleres clandestinos. 32.000 talleres clandestinos. ¿Y esto no los ven ustedes? 32.000. No. Es más, hemos denunciado en la capital talleres para la salada 420. Y los hemos firmado. Sí. Segunda propuesta. A ver, básica. El Estado no puede contratar proveedores que no estén certificados. Pero ellos ahí en la gran salada original, ¿también hay? Sí, por supuesto. ¿Y qué hacen ustedes para evitar eso? Nosotros no nos consta, nunca tuvimos quejas de la gente como de Olga, que se quejó por el tema del trabajo esclavo. ¿Que hay talleres sin habilitar? Olvídate. Está lleno, no regulariza. No, pero no es que se que está bien lo que dice, pero está bien lo que hace ella. Por eso, pero obvio que no le llegan las quejas a usted. Lo que yo a nosotros no nos llegó las quejas. Por supuesto que no le llegan porque están esclavizados. ¿Cómo quiere que le llegue una queja si es gente que está reducida a la Por supuesto que es así. No, lo que yo le pregunto es usted no sospecha cuando ve que no es que no sospechamos. Que una remera cuesta 2 pesos de costo, ¿no sospecha que por ahí alguien... Nosotros trabajamos sobre una ley, como le pasó, hace años Vera viene trabajando sobre una ley, no le dan bola a nadie, no le dan importancia a lo que están haciendo él. No, pero no es solo el Estado. Nosotros también. El empresario que lucra con el comercio sabe que viene un producto demasiado barato, que lo vende a su vez muy barato, y entonces debe sospechar que en el medio algo... Tenés de todo, tenés talleres familiares de 4 o 5 máquinas, como tenés talleres de 20 o 30 máquinas. Eso no lo veamos nosotros. Pero ¿qué control tenemos nosotros sobre los mismos? Si yo tengo que hacer la ley cuando hay legisladores que lo tienen que implementar. Bueno, tienen que denunciarlo, como nosotros participamos para regular. Fíjate lo que pasa en la ley esta de feria, ferias internadas. Con todo cariño. Si usted no se lo prohibiera la ley, ¿usted me mataría acá en vivo? Si los municipios trabajaran sobre la ley, o su ética... habría saladitas truchas. Esto es muy simple, Los vecinos saben dónde están los talleres clandestinos, ¿sí? El poder de policía desde diciembre del 2007, justamente a partir de la masacre de Luis Viale, cuando murieron 6 costureros, el poder de policía se transfirió a la ciudad de Buenos Aires. Así que cuando Macri asumió, ya los organismos inspectivos de ciudad tenían poder de policía. ¿Esto qué significa en la práctica? No es verdad que no pueden inspeccionar los talleres a domicilio. Tocan el timbre o tocan la puerta si no hay timbre, no te atienden
llamás, pedís auxilio a la policía, intentás de nuevo, no te atienden, le pedís al fiscal de turno allanamiento. Es muy simple. Sí, a ver, Olga, en algún momento, en el año ese que vos estuviste ahí esclava, en las condiciones que estabas contando, ¿llegó alguna inspección? ¿Se enteraron? Inspección nunca llega, por ejemplo, tocan el timbre, si es la policía nadie abre o no está el dueño. ¿Qué están? Porque vimos acá lo que pasó, la tragedia de estos dos hermanitos que estaban tapiados. Y la mayoría ahora están tapiados justamente para que no se escuche el ruido al lado de afuera, ¿no? Porque si uno camina, por ejemplo, en el barrio, vos solo pones el oído de escuchar, vas a escuchar las máquinas que están funcionando a cualquier hora, no siempre tiene que ser. ¿Donde vos trabajabas cómo era el lugar? Donde yo trabajaba, por ejemplo, era una entrada, un pasillo, en la primera casita era vivienda, cuando vos pasas otro pasillo, por ejemplo, tiene solamente, por ejemplo, las casitas en ahí tenían de dos ambientes, un comedor, un dormitorio y la cocina. Pero en uno ellos utilizan para dormir, ya el otro cuarto ya está para taller. La mayoría están los talleres así, porque no pueden salir nadie a abrir la puerta, mucho menos los trabajadores no están autorizados para abrir la puerta. El único llave que tiene es el dueño de taller, él sabe a quién va a abrir, a quién no va a abrir. Es decir, ustedes están encerrados también. Claro. Si no estaríamos encerrados... Si pasa como pasó acá la tragedia, a ustedes un incendio o algo, morían ahí. No tenían escapatoria. No tenemos escapatoria porque está echado llave. Siempre la mayoría tienen doble puerta y uno no puede. Los alrededores era guerra, ¿sí? Buscamos efectivamente, y guerra existe y tienen locales en Avellaneda, una marca menor, digamos que el argentino este coreano, que es el que le había alquilado a un argentino que vive en la misma cuadra. ¿Sí? Esto se sabe. Se sabe que los chicos iban a la escuela 4 del 12, los nombres de los chicos obviamente, acá los tengo, Osvaldo y Rodrigo Camacho. Osvaldo tenía 7, Rodrigo tenía 10, las mamás y la directora de la escuela se acercaron al lugar y bueno, nos contaron todos estos detalles. Mañana hacen a propósito una misa a las 7 de la tarde en la esquina del taller con el sacerdote de la zona y los compañeritos de la escuela y vecinos del barrio. Se sabe, digamos que... Pero bueno, las características de lo que fue este incendio fue exactamente con los viales. Y realmente es un milagro que no haya habido más incendio. Enfrente, por ejemplo. ¿Hay una caldera Páez, ahí? 2775 tenés una caldera. ¿Sí? Tenés una caldera y un chino que está explotando boliviano y tenés una caldera. A ver, pero esto está regulado, no es que hace falta leyes. La ley de trabajo a domicilio es clara. O sea, la ley de trabajo a domicilio establece que hay solidaridad entre el dador de trabajo y el proveedor. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que son solidariamente responsables en lo laboral y en lo penal. Por ejemplo, cuando ella se fue del taller, si ella hubiera conocido la ley de trabajo a domicilio, como muchos costureros empezaron a aprenderlo con la Alameda, le mandó telegrama al Ministerio de Trabajo, porque aparte del problema penal, hay un problema laboral, de salarios adeudados. Vos sabés que las marcas todos los meses van a los seclos a pagar a los costureros indemnizaciones. O sea, se hacen solidariamente responsables en lo laboral, pero desde el punto de vista penal dicen yo no tengo nada que ver. Sí tienen que ver, obviamente. Y sí tienen que ver, el poder de policía para aplicar la ley de trabajo a domicilio lo tiene concretamente el gobierno de la ciudad. Y para vos, Gustavo, porque no sé si fui lo suficientemente enfático con Quique, para vos, los empresarios que lucran en la Alameda, en la Salada con... Son solidariamente responsables, no te quepa la menor duda. O sea, los comerciantes... Son solidariamente responsables, así lo establece la ley 12.713. Solidariamente responsable significa, si no, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista penal. Es más, el INTI propuso 2 programas que ahora nosotros queremos compartir en proyecto de ley y en su momento Enrique Martínez no le dio ni pelota. El primero era que el Estado tenía que auditar, el Estado no puede contratar proveedores que no estén previamente auditados en su cadena de valor. O sea, el Estado no puede estar comprando guardapolvos, uniformes, toallas, sábanas, etcétera, hechas de trabajo esclavo. Y lo segundo es que las marcas se tienen que auditar para poder vender concretamente o comercializar en la ciudad de Buenos Aires. Auditar en su cadena de valor por el INTI. El gobierno va a tener que hacer un convenio, va a haber que dar un tiempo prudencial, porque es una situación obviamente, vos no podés cerrar los 32.000 talleres clandestinos porque generás una crisis en 300.000 personas, pero hay que dar un tiempo prudencial muy breve y regularizar, porque ya te expliqué en la estructura de costo que es perfectamente factible, tienen que dejar de afanar, es simple, y de coimear. Hay que hacerlo legítimo.
Esa es la idea. Bueno, hay que ponerse mano a las obras. Por supuesto que sí. Estos testimonios no pueden ocurrir más. Estamos en el siglo XXI, mueren criaturitas, pueden seguir muriendo y la verdad que esto no se puede tolerar más. No, pero te pensás que yo no lo sigo, él lo sigo hace años viendo el trabajo que tuvo él, haciéndolo. ¿Qué poder a veces no? Él con todo el poder que tiene, ahora el legislador tiene el poder para hacerlo. Antes no tenía poder y corría y fue cacheteado y fue agapuleado, ¿entendés? Y no lo tenés el poder, como Olga, nos pasó a nosotros. después que has denunciado estas situaciones, ¿te han amenazado? ¿Has pasado por alguna situación de amenaza concreta? Sí, fui perseguida justamente por el patrullero por haber hablado de nuestro barrio. Y también fui amenazado muchas veces por mi colectividad. Más que todo, el único preso que hoy por hoy está el Salazar Nina, no sé si alguno se acuerda. Por ejemplo, era del barrio mismo. ¿Vos lo denunciaste a tu primo? No denuncié. ¿Y por qué no lo denunciaste? Y porque en esos momentos no sabía que existía la ley para nosotros. No está más, se fue. Ah. Sí. Y la verdad sí fui amenazada, tanto dijeron que se iban a meter con mis hijos o me iban a agarrar y matarme y me tiraban en la zanja. Pero eso no es que yo tuve miedo de eso, sino lo que yo sigo en la lucha, lo que yo entendí, lo que no quiero que exista más el trabajo esclavo, no quiero que trabajen todos mis compatriotas más de 8 horas. Yo quisiera que se hagan cargo todos los funcionarios, más que todo el Ministerio de Trabajo. Ellos saben muy bien a dónde están trabajando. Nosotros no decimos que se cierren los talleres, sino que se trabajen, que se regulen los talleres, que trabajen en regla como cualquier fábrica. Y los marcas también son responsables de mandar sus prendas a esos talleres. Y la policía también lo sabe. Vos decías, Olga, el Ministerio de Trabajo sabe. ¿La policía también sabe? ¿Por eso te persiguió un patrullero? Sí, la policía sabe. Una vez, por ejemplo, yo tuve la suerte donde yo vivía, después de salir ya de ese taller, yo llegué al lugar donde vivía y el patrullero estaba parado ahí porque de la otra casa estaban sacando prendas, ¿no? La policía dice, ¿arreglamos acá o vamos adentro? Entonces en su momento yo no entendía qué decía, sino él estaba pidiendo dinero. En su momento le pidió como 3.000 pesos para no hacer nada y de paso le pagó eso y de paso muchas veces también ropa, también saben qué ropa están confeccionando, también van a pedir para sus hijos ropa. Claro. Y ellos dicen, ese taller me da ropa, claro, es bueno. Está clarísimo. Sí. De hecho hemos denunciado talleres que fabricaban ropa para la policía, prefectura y otras fuerzas de seguridad. Bueno, Olga, gracias por el valor, gracias por el valor. Ojalá tu conducta y tu actitud sirva para que, por lo que vos decís y por lo que anoche decía Natividad y otros acá, también gran parte de la comunidad es cómplice, protege, ¿no? Gran parte de la comunidad boliviana, lamentablemente, ¿no? Sí, solamente quería decir una cosa, más que todos los que, por ejemplo, muchas veces si ustedes se van a poner a escuchar nuestros radios de la colectividad boliviana o de otras colectividades, el que siempre va a opinar en los radios nunca va a saber qué va a opinar un costurero. Por ejemplo, yo ayer estoy escuchando, todos opinan el dueño del taller. Claro. Y un trabajador nunca puede opinar. Muchas veces nosotros, por ejemplo, llamamos para intervenir y dicen, no, te corta, se fue la línea. Plantean un mundo maravilloso de rosa que no pasa nada. Y sí, se preocupan por ellos, por su capital, claro, pero por los trabajadores no. Bueno, de hecho, no sé si sabes que quisieron tomar el taller de la calle Páez anteanoche. No. Los dueños de talleres clandestinos querían tomarlo con la excusa de recuperar pertenencias personales, claro, ¿sí? Lo que querían era borrar las huellas, claro, de etiquetas, moldes, claro, y remitos. Bueno, no lo pudieron hacer, supongo, ¿no? No, la policía que había destinado a Canicoma no lo pudo hacer, pero lamentablemente los allanamientos fueron avisados. Bueno, gracias Gustavo, gracias Olga, Bueno, gracias Antequera por venir y estar me comprometo a trabajar en conjunto, si quiere usted verá. Aprovechemos. Seguramente se van a encontrar con el secretario de Seguridad ahora acá en la puerta y a ver también si pueden regularizemos la situación conjunta. Pues no vamos a esperar Olga, también, si tenés todavía alguna denuncia, alguna sospecha, seguramente está el secretario allí que va a estar Seguridad Berni y podés hablarlo personalmente también con él.